Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa revista Conexión en Línea, Unión Campesina. Es un placer saludarlos y gracias por permitirnos acompañarles en este bonito sábado. En la conducción me acompaña, como siempre, la periodista y amiga mía de muchos años, Olivia López. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Pues un placer estar nuevamente frente a los micrófonos. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente y ojalá el tema les sea de gran utilidad a personas que nos siguen cada programa. Así es. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la mujer en la familia. Y vamos a hablar también de algunos aspectos laborales. Por ejemplo, cuando ¿cómo se dice? De manera fortuita, de manera inesperada, te enteras de que tu patrón ya te suspendió el registro en el Seguro Social y luego pierdes semanas cotizadas. Esos son temas cotidianos y vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar con nuestros invitados de estos problemas que son, pues son de la vida diaria, ¿no? A veces te enteras, tengo una amiguita que se enteró, estaba buscando X cosa en su lab y de repente se da cuenta que lo habían borrado, ya no tenía, ¿Ya no existía en el ya Seguro no Social? existía en el Seguro Social, entonces pues es penoso. Y vamos ahorita a recibir a nuestros invitados. Vamos a hacer una pausa para nuestro corte. Vamos a un corte y regresamos. Excelencia en todos los niveles. Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas. También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades y bienestar de las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. 65ª legislatura. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México. ¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Continuamos con Conexión en Línea, Unión Campesina. Estamos de regreso con ustedes. Nos acompaña el doctor en Derecho, José Guillermo Arenas Hernández. Buenos días, doctor. Buenos días. Es un gusto y es una dicha estar con ustedes nuevamente. Aquí el auditorio, que para ustedes es arduo y vasto, que está al pendiente de todos los temas importantes que se tocan en este programa. No, pues muchas gracias por la atención.
Al contrario, doctor, encantados de tenerlo aquí. Estábamos comentando, cuando lo estábamos esperando, que hay personas que se enteran que los patrones ya lo retiraron del Seguro Social y se enteran pues de manera inesperada, de manera pues como dijéramos, sorpresiva es la palabra, de manera sorpresiva, que ya no están inscritos en el Seguro Social y por lo tanto pues están perdiendo o han perdido semanas de cotización y esto les afecta para su jubilación. ¿Qué pueden hacer las personas en estas circunstancias? Sí, ¿qué deben hacer? Sí, a ver, voy a tratar de ser claro por los tiempos que nos marcan. Es corto, pero estos temas de seguridad social son muy complejos y consecuentemente son amplios. Sí. Actualmente se ha reformado la ley del Seguro Social, la ley federal del trabajo, en el cual claramente establece, número 1, que el patrón está obligado a inscribir, por eso es régimen obligatorio del Seguro Social, es una obligación. No es que, a ver si quiere. ¿Cualquier patrón? ¿O depende del nivel de la empresa? Sí, puntualizamos, pero la ley es genérica para efectos del Seguro Social, ¿eh? Hay un apartado tocante a la familia, pero si lo toco me voy a extender, y el punto doctoral que queremos, que para mí sería un gusto, pero no nos dan los tiempos. Bien, ¿a qué obedece? Que es una obligación patronal. Y la ley claramente marca del Seguro Social que son 5 días. Por aquí ingresa el trabajador, es una obligación que firme en contrato, que luego no se da, y el patrón en esos días lo tiene que afiliar. Para eso, obviamente, documentos personales, inclusive, si hay una negativa del patrón que no lo haga, el trabajador puede acudir ante la delegación a solicitar su inscripción, dar datos del patrón centro de trabajo para que procedan esos fines. Bueno, ahora, la pregunta es muy interesante, porque efectivamente hay patrones que por mala fe, por artificio, dan de alta al trabajador, luego lo dan de baja, lo dan de alta, lo dan de baja, y así están jugando. A eso se le llama que el Seguro Social lleva ese control de un documento denominado movimientos afiliatorios. Bueno, por un lado, mala fe, y otra mala fe, de que ahora la empresa X te da el Seguro Social, te da de baja, ahora esta empresa te da de alta el Seguro Social. O sea, cambian de razón social. Pero sigues en el mismo centro de trabajo. Ajá. Sí, es decir, ocultan. Hay empresas malévolamente que pues tienen otra filial de la misma, pero la razón social sí viene siendo la misma. Pero surge que luego pues el socio tiene otra empresa, de acuerdo a su constitución de la empresa, y lo dan de alta de este lado, y después lo dan de alta de este lado. Entonces, efectivamente, eso provoca que el trabajador pues acude a su servicio social, a su servicio médico, a su clínica que corresponde, y resulta que sorpresivamente está dado de baja. Ahora bien, si jugaban que lo daban de alta y lo daban de baja, no hacen eso y lo dan de baja, pero él sigue trabajando. Y el trabajador, ¿cómo sabe que fue dado de baja? Digamos, se enferma y llega al seguro y le dicen que no lo van a atender, ¿no? Exacto. Pero si no necesita el servicio, o sea, pasan los años. Pues no se da por enterado. Ajá. No se da por enterado. Así hay muchos trabajadores que siguen laborando, tienen todo cifra aseguradora y se da hasta nuestros días. Digo, a lo mejor hasta llegan a la jubilación y dicen, no, yo trabajé tanto tiempo en esta empresa, en la otra, y no aparecen. Porque resulta que los dieron de baja, no supieron, y a lo mejor pues pensaban que habían cotizado durante 3 años y en realidad cotizaron 1, por ejemplo, por dar alguna cifra, y los otros quedaron como que en el aire y él pensaba que tenía esas semanas cotizadas. Esas semanas cotizadas y por tanto les perjudica. Claro. Porque recordemos que para esos efectos hay que tener un número de semanas cotizadas. Entonces, por eso es recomendable que el trabajador, por muy sano que esté, que acude a estudios de rutina, a laboratorios, a su clínica que corresponda, para que de esa manera, aunque sea soltero, si él tiene una familia, tiene el derecho de asegurar a la esposa, si es el caso, a la concubina, a los hijos,
a los padres inclusive, de tal manera que en ese entorno, pues que acudan, es necesario, ¿verdad? Lamentablemente hay personas que ningunean el Seguro Social. ¿Por qué? Sus razones tendrán. El Seguro Social, pues obviamente hay trabajadores que están esperando en buscarse un trabajo que los afilien al seguro por tener esa prestación de seguridad social y lo hacen de inmediato. Pero otros dicen, no, pues mejor un particular porque el seguro vas para un paracetamol. Esa es una política porque son muchos, en este caso derechohabientes, que pues es tensa esa política. Los días sábados y domingos, en las clínicas, por lo menos aquí en Puebla, el Seguro Social, están repletas, cuando antes no había servicio sábado y domingo. Avanza esto y se da el sábado. Ahora por la sobrepoblación, hablando de asegurados beneficiarios, derechohabientes, lo extendieron a domingo. Y el día domingo o sábado es como si fuera un día de la semana cotidiano, porque hay mucha gente, laboratorio, rayos X, consulta. Entonces, por eso, pero pues obvio, déjeme decirle, para operaciones delicadas, pues hay buenos especialistas. Aquí está San José, ¿verdad? Está la Margarita, por ahí tengo entendido que se va a restablecer San Alejandro, qué sé yo. Bueno, pero eso es, que lamentablemente sí los tiempos, no, lo que pasa es que me tienen que operar de X órgano, pero me toca mi cirugía a tal fecha, llego a tal fecha y que no me dan el servicio porque no hay condiciones, no hay insumos y por tanto me la prorrogaron. Pues sí, lamentablemente no nos podemos meter en cuestiones políticas porque no nos toca, ¿verdad? Pero pues sí hay ocasiones que inclusive hombre o mujer pues declinan y se van a un médico particular por la atención médica, pues es la salud, ¿verdad? Bueno, eso es otro embrollo, pero el punto toral es que sí es una obligación del patrón tener al patrón y consecuentemente también cubrir las aportaciones al ente, al Seguro Social. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estos sufren, qué sé yo, atrasos en los pagos y demás, pues vienen restricciones por parte del Seguro Social, ¿sí? Hacia los trabajadores. Entonces, por eso es importante que un trabajador exija contrato de trabajo, su recibo de pago, específicamente. Por lo regular, no. Bueno, hay empresas que no entregan el contrato. El trabajador mayoría, lo firma en su mayoría, o ni lo firma. Pero Sí. hay empresas donde sí, hasta la huella, la firma, Hay datos empresas personales, serias. pero nunca le dan una copia del contrato. La ley dice no sé cuál es la ley dice circunstancia. que un ejemplar del contrato se le debe entregar al trabajador. Pero eso lo casi tiene no que ocurre. considerar. No, eso no ocurre. Pues, Eso no ocurre. Es que lamentablemente son prácticas mañosas, son viciadas. Por ejemplo, a ver, estamos hablando de generaciones, la gente que tiene 65 y más, que son los que tienen ahorita derecho para jubilarse, pensionarse. Entonces, si tienen esa seguridad social, viéndolo a futuro, va a llegar un momento que tengan una pensión. En el caso de las nuevas generaciones, que ya no aplica ese tipo de esquemas y que ahora es el Afore, esa seguridad social, ¿cómo se verían beneficiados a futuro? Porque, bueno, las generaciones pasadas a lo mejor cotizaban y era de corrido o diferentes empresas y iban haciendo una antigüedad. Si ahora, por ejemplo, los contratos es de un mes, lo dan de baja, en la misma empresa, lo dan de alta otra vez 3 meses, lo dan de baja, luego un mes, luego 3, 1. Ahí no sé si nos está generando antigüedad y aparte como joven de 50 para abajo, no van o sea, hay generaciones que ya no, si no cambian la ley, no vamos a tener pensión. Sí. O sea, ¿cómo se beneficia ese trabajador que no va a tener esa pensión cuando con esa seguridad social? ¿Va a seguir teniendo seguro una vez que deje de trabajar o se pierde? ¿O No, qué marca la ley? no, ¿Cómo está ese esquema? Aquí es a donde viene la complejidad que dije hace un momento, porque todavía está aplicándose el plan 73, ¿sí? Y consecuentemente viene el plan 97. Es donde ya está la mayoría de gente Sí. joven, por llamarla de alguna manera. Y ahora tenemos las llamadas modalidades 40, tocante aportaciones que también pues da el propio trabajador. Para los de la ley 73. Los de la ley, no, la ley actual no. A ver, aquí preciso, la ley 73, su modalidad,
nos habla, todo, porque hay trabajadores aún, que basta con 500 semanas cotizadas. ¿Sí? El 97, ahora las reformas, nos decía 1.250 semanas. Ahora nos hace referencia de 1.000. De 1.000, pero por un lado se podrá de 750 y del otro lado de 850. Es decir, disminuyó, porque si nos vamos a ese periodo, el 97 específicamente, pues hay que trabajar 25 años. Habrá quien sí los cubre, otros no. Entonces, a ver, por eso aquí esto crea mucha confusión y son puntos muy delicados que hay que saber tocar, porque efectivamente, ahorita hay jovencitos, me atrevo, de 18 años, 19, que ya tienen su centro de trabajo y les dan seguro social, ¿verdad? A esa edad hay jóvenes que son padres de familia, ¿sí? Entonces, bueno, dado ello, avanzan. Pero, a ver, insisto, la obligación del patrón es conservar al trabajador, mientras haya relación de trabajo, de conservar el seguro social. Que lo que comentábamos hace un momento, que como está jovencito y no sabe, tiene 19 años, que tiene seguro social, ahora o lo damos de baja, es decir, de la empresa, le decimos que el contrato es por 1 mes o 2 meses que ya no hay trabajo y que se vaya, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, que se vaya, pero si nosotros, hay jovencitos muy dinámicos, pero si queremos que siga trabajando, bueno, le damos otro contrato y que siga. A ver, el contrato de trabajo, ese justifica la relación de trabajo, no hay más. Y los documentos del seguro, obviamente, la seguridad social. Entonces, a ver, pensemos que estas empresas son malévolas, como comenté hace un momento, de que la empresa X lo da de alta. Resulta que en 1 mes lo da de baja, pero lo vuelve a dar de alta. Es decir, no se interrumpen las semanas cotizadas. Nada más hay que sería. Por eso, movimientos afiliatorios altas y bajas. Hoy es 15, hoy es 15, ¿verdad? Sí. Bueno, pensemos que un trabajador hoy se le venció el contrato el 15 de marzo, ¿verdad? Pero dice la empresa, sus contadores, sus abogados, pero pues que siga laborando porque es un buen empleado, ¿verdad? Bueno, entonces le quitamos este contrato y que firme otro a partir del día lunes, ¿verdad? Que sería que el día lunes estaría 16, 17. 17, estaremos a 18. Sí, ¿verdad? 18 el martes. Bueno, el lunes es inhábil, pero no. Bueno, sí, sí, es que estamos en puente, sí. Bueno, entonces, algunos, ¿verdad? hagamos de cuenta que es el 18. Que este día le pagan, se termina el contrato, dicen, y el trabajador ni sabe, no, pues preséntate, o sea, ni le pagan y él llega nuevamente el día lunes. Y el día lunes pues, sigue trabajando, pero la empresa ya hizo ese cambio. Vamos, no se interrumpió la semana cotizada. ¿Hay un lapso para que pero el trabajador no firmó en ninguno de los dos casos? Mire, ahora con la multimedia, los movimientos los hacen desde la empresa, IMSS desde tu empresa. Pero digamos que lo hacen de manera correcta. Dan de baja el primer contrato, dan de alta el segundo, no se interrumpe la cuestión laboral, bueno, la seguridad. Sí, y la relación laboral continúa. Hay un lapso que, por ejemplo, lo dan de baja el 15, pero no lo dan de alta el 18, porque ahorita acá hay puente, sino lo dan de alta el 30. No, pues ya se interrumpe. Ya se interrumpe, porque son muchos días. Sí, no hay un lapso, no sé, de tolerancia de 5 días, 3 días. No. Aquí ya déjeme decirle que es a voluntad del patrón. Sí, porque lo que tocamos al punto de inicio, lo dan de baja y que siga trabajando, ya no le descontrato, ya no le den de seguro social. No, pero a lo mejor dicen, lo damos de alta dentro de 15 días. Ahí ya se interrumpió. Se interrumpen ya 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas que no le cuentan para... No le cuentan. Para su jubilación. Por eso, o sea, quiero precisar y nuevamente, por eso altas y bajas. Para su jubilación... Altas y bajas. Bueno, sí, una cosa es la pensión y otra es la jubilación, ¿no? Sí. Bueno, vamos a suponer que se jubila algún día y sí le pagan jubilación, pero no va a tener pensión. O sea, ¿de qué manera se beneficia? A ver. Hay una distinción entre pensión y jubilación. Son figuras totalmente diferentes. La pensión es por cesantía y por vejez. Cesantía, edad avanzada y vejez, la pensión. Y la jubilación, esta se da cuando las empresas, un ejemplo, Volkswagen,
está sujeta a un contrato colectivo, ¿verdad? Y ahí establece, hay una tabla en ellos, ¿verdad? Que establece los años para efectos de jubilación, que bien puede ser por años de servicio o por edad. ¿Sí? Aquí lo más interesante, déjeme decirle, son las pensiones, porque mucho trabajador no está sujeto a contrato colectivo en su mayoría. Ahora bien, y si lo está, lo desconoce. A ver, un ejemplo, y todavía sigue dando vicios en la rama de la industria textil. ¿Sí? Un contrato serio de una empresa como tal, X, establece lo que acabo de comentar. Otros, aunque tienen contrato colectivo, pero son vagos, son ambiguos, no hace referencia a jubilación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tocan el punto, bueno, pues a final de cuentas aquí quien lo va a pensionar es el seguro. ¿Sí? Valga la expresión, lo mandan para allá. Entonces, mire, por eso decía hace un momento, aquí crea mucha confusión en los jóvenes trabajadores. Y no precisamente porque, a ver, la persona que tiene 65 años en este momento, pero ya tiene esas semanas que acabo de comentar, pues no tiene el mayor problema. ¿Sí? Pero sí, las nuevas generaciones que comenta... Sí, porque ya no entran en la ley 73. Ya, ni en la 97. Ah, tampoco. Ya, porque en cierta manera, ¿qué hacen estos? Le hacen referencia al plan 40, se los ofertan. Pero en el 40 sí se puede, los que ahorita se van a jubilar, bueno, más bien a pensionar, sí pueden, gente de la tercera edad, para no ir tan lejos. Pero siempre y cuando... Dicen, quiero seguir aportando a la... Pero ellos sí, ya de manera voluntaria, ya ellos... Digamos, algunos se van por 1 año o 2 meses, a algunos depende de la edad, dicen, no, pues 5 años, yo les sigo aportando X cantidad. ¿Por qué? Porque la pensión va a ser de 5 y en lugar de que sea de 5, pues que sea de 20 o de 40 o de lo que sea, ¿no? Pero nada más aplica para ellos, no para los de la generación, bueno, de la ley 97. Ellos no pueden hacer eso, porque no van a tener pensión. Mire, ¿cómo le abortan? A ver. Hay cuestiones en el que la misma ley aquí sufrió cambios en el sentido de que hay prestaciones económicas y hay prestaciones de seguridad social. Es decir, económicas, pues es la pensión económicamente hablando, y la otra es porque tiene derecho a todos los servicios médicos que da el seguro. ¿Sí? Pero aquí más que nada, a ver, sí quiero puntualizar tocante a esta modalidad 40, porque ya sea que pensionados o trabajadores, como refiere de la edad ya avanzada, pues sí pueden seguir aportando. ¿Por qué razón? Porque resulta que aquí algo muy importante que viene a colación, hay que cuidar el salario con el que estamos dados de alta al Seguro Social, porque esto es muy común. Por eso es que vienen esas aportaciones, sí, ya de voluntarias. ¿Por qué razón? Si un trabajador está ganando 600 pesos a la semana, pero el patrón, diarios a la semana, ¿sí? El patrón lo tiene con el mínimo. El mínimo son 278.84, si no me recuerdo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues esa pensión apunta para ser baja. Sí. Pero el trabajador, aquí no protestan, aquí no dice nada. Sino, ¿qué sería? Si gano 600 pesos diarios, ¿verdad? Con ese salario, igual, haga esa modificación ante el Seguro Social. Porque también es una obligación del patrón llevar a cabo esas modificaciones salariales. ¿Sí? ¿Por qué? Para que en cierta manera esto apunte a una seguridad social plena y a una pensión plena, ¿verdad? Y una cuantía económicamente plena. Pues, y hay otras cosas que abordar, pero pues en otra ocasión que estemos platicando, con todo gusto, tocamos más el punto para que haya claridad. Se nos acabó el tiempo. Como resumen, como recomendación, ¿cuál sería su recomendación? Recomendación, cuidar mucho sus altas y bajas ante el Seguro Social y sobre todo el salario para efectos de pensión. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Guillermo Arenas. No, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Otra ocasión ampliamos más el tema. Claro que sí. Por favor. Sí, nos gracias, dará mucho gusto amable, tenerlo sí, aquí. Pues. Vamos a un corte y regresamos. El Senado de la República ha sido guía en la historia de nuestra democracia. En 200 años ha impulsado los cambios y ha sido protagonista de nuestra evolución como país. Hoy es la fuerza de la representación de los estados. El espacio donde se crean las leyes para construir una sociedad más igualitaria.
Conmemoremos juntos el bicentenario de la instauración del Senado. Por un futuro donde nuestras voces sigan construyendo en unidad a nuestra gran nación. Senado de la República. Mi nombre es Yaciel, tengo 30 años, soy de origen cubano y tengo 3 años viviendo aquí en México. Lo más difícil de dejar mi país ha sido dejar atrás a mi familia. Lo mejor que he recibido por parte de México ha sido la aceptación. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas tener una vida digna. La suma de colores, sabores y formas enriquece nuestra vida. Migrar es parte de nuestra historia, identidad y libertad. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Para promover la salud y apoyar la economía familiar, en la Cámara de Diputados reformamos la Ley de Salud a fin de que todas las recetas incluyan los nombres de medicamentos genéricos y sea el paciente quien elija qué comprar. A partir de esta modificación, todas las recetas médicas deberán llevar la identificación de la sustancia activa y biocomparables. Los médicos podrán sugerir fármacos distintivos o de marca, informando al paciente sobre las opciones terapéuticas. Cámara de Diputados. 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Logramos que una jueza federal ordenara que me devolvieran mis ahorros. Continuamos con Conexión en Línea, Unión Campesina. Estamos de regreso con ustedes. Gracias por esperarnos en este pequeño corte. Y bueno, estamos aquí con la maestra Marisol Reina. Mucho gusto. Y vamos a platicar sobre la familia y nuestro amigo, el abogado Francisco Vázquez. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, como siempre, con el gusto de estar con ustedes y llevarles esa información tan relevante para el día al día. Pues le escuchamos, maestra, su exposición, su opinión. Sí, sobre la importancia de la mujer, ¿no? Sobre la importancia de la mujer en la familia. Sí, digo, finalmente yo siempre he pensado que es parte medular, ¿no? Nosotros vemos el día a día a los niños, yo trabajo con ellos en primaria, secundaria, y finalmente sabemos que la mamá es indispensable el trato que le da a la familia, ¿no? Queremos ahorita, en estos días, con los medios de comunicación que nos han dicho que hay muchísima variedad o variación de las familias, pues seguimos sabiendo que nuestra mamá, pues es la mera mera, ¿no? La jefa. Entonces, la importancia es indispensable. Entonces, el conocer que la mujer es una figura de autoridad, de amor, de protección, es fuerte para que podamos seguir adelante en cuanto a la educación de nuestras futuras generaciones, que son... Ahorita están tan, con ganas de recibir ese conocimiento, ¿no? Esos límites, ese amor, esa guía. Y la mamá, pues, lo ejerce fuertemente, ¿no? Cada día. ¿Qué pasa cuando no está presente la mamá? Cuando muere, cuando se retira. Bueno, como dijeron, se va por los cigarros. No regresó. No, es que parece mentira, pero antes se pensaba de que el único que abandonaba a la familia era el hombre, ¿no? El padre. Pero lamentablemente en la actualidad hay muchas mujeres que de repente no sé, a lo mejor no se sienten aptas para ser madres y pues biológicamente pudieron tener un hijo y lo abandonan prácticamente, lo dejan en manos del padre en el mejor de los casos y se van. Sí, entonces yo conozco una familia, un amigo mío, su esposa se fue de la casa y dejó un bebé de 6 meses. Wow. Y 4 jovencitos, 4 o 5 jóvenes. Se fue y entonces él es abogado y tuvo que pues distribuir el tiempo y cada quien asumió un rol en la familia. Y bueno, esta historia terminó bien porque luego como abogado tenía que viajar mucho a la Ciudad de México y en el lugar donde iba a comer, la dueña del restaurancito donde él comía tenía otros 4 hijos. No, ya se hicieron 8, 9. Y entonces, los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces, rehicieron su vida ambos. Y fíjense que es interesante y además a lo que dicen, es la nueva dinámica. No podemos negar que es una nueva dinámica social, familiar que tenemos y que ahora, de acuerdo a los derechos humanos, es el derecho a la libre determinación. Es decir,
la pareja, hombre o mujer, tiene su derecho humano a decidir si continúa o no en esa relación. Sin embargo, sí es importante, como lo mencionan, y los hijos, ¿cuál es el impacto que los hijos Pues tienen? sí, eso Y de de que ya ahí, me voy, pues. y de ahí la importancia de mamá, porque la idea, no la idea, la situación es que hay una mayor vinculación Con la mujer, ¿no? Con afectiva la madre. con mamá y un mayor acercamiento. Muy seguramente podemos decir ellos, los que venimos de la vieja escuela, donde papá era el proveedor, pero sin en cambio, ahora que ya mamá en esta dinámica social también trabaja, papá también trabaja, bueno, es 1 o 2 hijitos, pues ¿cuál es la dinámica, la importancia de mamá en eso que como mamá aporta en la educación, en la crianza y en la formación de los hijos? Porque qué tal si después el hijito repite la misma historia, Que ¿no? generalmente pasa así, pero están diciendo una palabra bien clave, impacto. Y estamos hablando también de una mamá que puede estar presente físicamente, pero ausente de todas las otras formas, psicológica, afectiva. Es bien delicado. La verdad es que estamos viviendo en una crisis para los niños en donde la mamá está, pero no está. Y algo que usted decía, ¿no? Que conoce este caso que la mamá se fue. No le importó la entraña, porque ese vínculo que está formando el bebé con la mamá fue durante 9 meses alimentándose de ella, oyendo su voz, escuchando sus latidos. Y que la mamá se vaya, aunque esté presente o no, es algo bien delicado para la persona. Ya no vamos a hablar de niños. Más bien, la adultez es la que determina lo que va a pasar, ¿no? Yo he estudiado un poco y veíamos por qué tanto trastorno ahora. Muchas personas dicen, ay, bueno, es que siempre ha existido, pero ahora se le llama con el nombre adecuado. Yo me rehuso un poquito a pensar eso. Yo más bien pienso que la situación se está dando por la falta de la presencia de la mamá y el papá como pareja en una familia. Tenemos hijos, pero como decía Francisco, ¿realmente queríamos a los hijos o fue porque fue un accidente? Y qué difícil. Vamos a suponer, bueno, fue un accidente, ya me embaracé, vamos a tener hijos. Ahora tomo el toro por los cuernos y me enfrento y lo educo y lo ayudo a salir adelante. Últimamente los jóvenes no han querido hacer familia, está distorsionado de muchas maneras. ¿Por qué? Por la educación equivocada que hemos tenido. O les queremos dar todo, o no queremos, o lo sobreprotegemos. Entonces, la presencia de la mujer en la familia es indispensable. Yo digo que es algo tan fuerte como el mismo latido del corazón de la personita que se está formando. Cuando hablamos de mujer, podríamos decir, si no está la mamá biológica, ¿puede hacer el papel la abuelita? ¿La tía? ¿O no es lo mismo? No es lo mismo, Porque no es lo mismo. hay muchos casos así, que Sí. de repente, pues la hija se fue, o el hijo, y se queda con pues con la abuela. Y la abuela hace ese papel, el niño o la niña crece, pues viendo a su abuela como, aunque sabe que no es su mamá, como si lo fuera. Entonces, el vínculo, ¿qué pasa ahí? Yo he visto que en algunas ocasiones es exitoso, tampoco vamos a decir pues, que no. a decir que nadie, ¿no? No podemos generalizar como tal. Pero en la mayoría de las veces la abuela es súper permisiva. Es súper de estar consintiendo de más, ¿no? Es que es mi pobrecito, se fue la mamá, ¿qué voy a hacer? En la mayoría de las veces o de los casos es demasiado consentidora. La tía también, o también llega un momento en que dicen, no es mi labor, yo no lo tuve. Y tiene razón, ¿no? Humanamente, sí te metes a la situación y dices, lo voy a sacar adelante. Y sí, yo no digo que sea un fracaso total ni rotundo, pero la mamá es indispensable ahí, por lo mismo que les digo del vínculo, es más físico. ¿De dónde se alimentó ese bebé desde que se empezó a formar, desde que espermatozoide y óvulo hicieron clic, ya está el bebé alimentándose de la mamá? ¿Y si es adoptado o adoptada? Bueno, pues ahí estamos hablando ya de otra situación. Inclusive apegado, porque yo he sabido de casos en que es adoptado y él ya trae una historia, un conocimiento. Alguno de los tiroteos de Estados Unidos, el chico se sentía desde un inicio rechazado. La mamá se embaraza, lo da en adopción a una buena mujer, esa buena mujer se muere de cáncer y el chico se sentía desolado. ¿Qué hizo? Un tiroteo en Estados Unidos. Un 14 de febrero, no me acuerdo de qué año. Perdón, ahí la importancia
en verdad que en la educación, en la crianza, en la formación de los niños, niñas, adolescentes, es importante y es importante la participación, la aportación de papá y mamá, porque definitivamente mamá va a aportar eso que papá difícilmente podría aportar y viceversa. Es importante la participación de papá y de ahí hablamos de la responsabilidad de ser papá. Y de igual manera los abuelitos, los familiares, cuando pues no hay que papá, mamá no se hacen cargo, pues sí, definitivamente hay que entrar. Pero también tenemos casos donde estando papá y mamá, los abuelitos o los familiares son ayudadores o son perjudicadores. Sí, porque se siente con esa autoridad. Exacto, porque en la medida considero, y por supuesto lo dejo abierto a la opinión del público y por supuesto de ustedes, yo considero que en la medida que ayudas más de lo que debe de ser, la ayuda se traduce en quitar. Porque también el ser papá y mamá es un crecer, es un madurar. Pero si alguien de la familia me está quitando la oportunidad de crecer, de madurar, de generar esas emociones, de encauzarla, de producir eso que se necesita para el bautizo, para la primera comunión, para el cumpleaños de mi hijo, porque un familiar me pone comida y me pone invitados, dices, oye, ¿cómo se da ese Bueno, le quita crecimiento, esa responsabilidad, madurez? ¿no? Pues sí. Exacto. O sea, yo asumo tus problemas, te resuelvo la vida Sí. y todos felices. Por ejemplo, en el caso de las madres solteras y viven bajo el mismo techo materno, paterno, ahí, por ejemplo, puede ejercer una presión la abuela en torno a la educación Sin duda. del nieto o nieta. Sin duda. Las abuelas entonces entran al papel que siguen siendo mamás. Ahora es Y la- mamá del nieto o de la nieta. Ahora es y de mamá la del mamá nieto, es pero la hija. sigue siendo mamá de la mamá, o sea, del niño. ¿Sí me explico? O sea, la Ajá, sí. abuelita sigue siendo mamá. No termina con ese rol. Porque es, inclusive está hasta mal que los nietos le digan a la abuelita mamá. Porque desde ahí ya están confundiendo los roles. El niño es una esponjita. Sí, lo no saben qué sabemos. papel representa Entonces, en ese grupo familiar, ¿no? No, y ¿sabes qué? Que Sí. finalmente la hija termina deslindándose de su responsabilidad. Y entonces es, como dice el abogado, es bien importante decir, bueno, pues yo ya nada más me hago acto de presencia porque ya nada más traigo al chico, ¿no? Al niñito. Y ya que se le festeje porque ya todos resolvieron la situación. Y pasa lo mismo en todo aspecto, en un deporte, en el escolar, en todo aspecto. La abuelita es la que saca la cara. El abuelito es el que saca la cara. Entonces el niño, ¿cómo ve a la mamá como hermana? Como mamá, ¿qué le conviene? Y estamos hablando de verdad de polos. Hace ratito comentábamos, estamos en la permisividad y en el autoritarismo. ¿Dónde está la autoridad que realmente debe de haber? Pues es que está perdida, porque es más fácil para mí donarte mi responsabilidad y tú síguelo. Como lo has hecho también, pues tú síguete. Y la abuelita bien contenta porque está ocupada. Pero también los abuelos deben de ser conscientes de que hasta determinado momento pueden intervenir. En este contexto, me gustaría que hiciera un análisis, aunque sea muy superficial, sobre los jóvenes, los niños y los jóvenes. ¿Qué sociedad estamos creando? ¿O qué sociedad hay? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de la sociedad con estos niños y jóvenes? Híjole, es algo, yo les voy a ser bien honesta, no me gusta ser negativa, trato de ser positiva todos los días, porque trabajamos con personitas y los niños son una preciosidad, es un tesoro. Yo le digo a mi familia, yo estoy enamorada de mi vocación, porque es trabajar con personas nuevas que acabamos de desenvolver. Pero sí me da mucha tristeza darme cuenta que los chicos no tienen límites. Hay un libro de un autor que a mí me encanta mucho que se llama Disciplina Inteligente. No sé si puede decir el autor. Sí, claro. Vidal Schmil. Y dice él, los límites deben de apuntarse muy correctamente porque los niños te lo piden a gritos. Y estoy hablando de niños y jóvenes. Sí. Ahorita no hay ninguna persona que les ponga un límite. ¿Por qué? Déjalos que crean o que no crean. Hace un poco me llegó un correo de un papá que me decía, Miss, le voy a pedir de favor que no le enseñe a mi hijo nada de religión ni de valores, porque le estamos dando la libertad de que él elija. ¿Cuándo va a elegir? ¿Y el niño era de primaria? Claro, de primaria, de cuarto.
¿Cuándo va a elegir? Si desde bebés les enseñas a santiguarse, a que hay un ser supremo que te cuida, que te creó, que te ama, sin condición. Entonces, obviamente, si nosotros no ponemos ningún límite, si no hay ningún tipo de freno, estamos enfrentándonos con chicos que cuando encuentran autoridad se desconciertan, se burlan. Y estamos preocupantemente hablando de personas que están llegando a las últimas consecuencias. Niñas embarazadas que no tienen ni el cuerpo. Niños que están probando alcohol, drogas, porque ya están a la mano. Y que es preocupante porque se están autodestruyendo. Lo que le digo a los alumnos, no lo hagas por nadie, hazlo por ti, cuídate tú. Pero si no hay papás, no hay autoridades que les digan, esto es bueno, esto es malo. No, tú prueba, tú vive. Y los medios de comunicación también nos ayudan muchísimo con eso. Pues tú vive la vida, sé feliz, todo está permitido. Pero San Pablo en sus cartas dice, todo me está permitido, pero no todo lo que debo hacer me conviene. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? O sea, ¿cómo es el futuro de nuestra sociedad? Debemos de retomar las riendas. Los adultos debemos de saber hasta dónde permitir y hasta dónde dejar vivir. Digo, finalmente, a ver, vamos al mar. Sí, mira, siente el agua, como llega la ola, ten cuidado. Porque no le te tengas puede miedo al agua. revolcar. Sí. Claro, no le tengas miedo al agua. Mi papá me decía, tenle respeto al agua. Y a mí me encanta, y me ha revolcado 2 veces, pero me encanta, pero tengo respeto. Entonces, si mi papá no me hubiera dicho, ten cuidado, pues obviamente yo me hubiera metido y ya no estaría yo aquí. Pero finalmente a mí el mar me encanta, pero tuve unos papás que me decían, esto se puede, esto no hay manera. No es no. Y fíjense que tocan un tema muy importante, la responsabilidad de ser papá y mamá. Eso es bien importante y considero que esa educación, esa crianza, esa formación debe tener los elementos de una independencia emocional y una independencia económica. Es decir, papá, mamá, además de, tenemos fecha, trasladado al ámbito jurídico, fecha de caducidad y fecha de prescripción. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, yo como papá y como mamá tengo una fecha límite de que yo ya le di la educación, ya le di la alimentación, ya le di la formación, y la formación es cómo lo estoy preparando para resolver los problemas que se le presenten, porque serán de él y serán su responsabilidad saber cómo manejarlos. Entonces yo como papá, como mamá, tengo fecha de caducidad, es decir, va a llegar un momento, una edad de mi hijo, que hijo, es tu decisión, haz tu historia y es válida. La otra, independencia económica, hijo, hija, vaya, desde cierta edad, irlo encaminando desde lo que le guste, de lo que quiera estar, a producir sus propios ingresos. ¿Por qué? Porque papá y mamá tenemos fecha de prescripción, es decir, un día nos vamos a morir. Y si no lo dejamos preparados, no, hombre, hasta la muerte es una preocupación. ¿Cómo lo voy a dejar si no sabe? Pero ¿sabes sabe por qué hacer nada, también no les enfrentan sus consecuencias? Hay consecuencias para todo, buenas y malas. Claro. Toda acción corresponde a una reacción. No hay consecuencias, no te preocupes. Papás que llegan, Miss, fue mi culpa que no traiga la tarea. Miss, fue mi culpa. No, enfrenta a tu hijo. ¿No trajiste la tarea? A ver qué te dice la maestra. Hay una consecuencia, enfréntala. Pero no quieren. Entonces, cuando son adultos, sus consecuencias, yo sé que mi papá y mi mamá me las resuelven, Sí. mis abuelos me las resuelven, alguien más las resolverá. El dilema es que siendo adultos, las consecuencias llegan a los juzgados, es. familiares, penales, y dependiendo de lo que... Es que mi mamá... No, a ver, eres mayor de edad, Sí, vente para así acá. es. Y entonces es importante. ¿Qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que fomentamos? Una cultura de derechos humanos, donde tenemos que respetar los derechos humanos de los menores, pero también tenemos que enseñarles que hay responsabilidades. ¿Para qué? Para que en una vida adulta sean hombres, mujeres, sean personas responsables de su actuar. Y que sean felices, esa es la finalidad de toda persona, que sean felices, pero de manera responsable. Y de esa manera iremos construyendo una cultura de paz, una sociedad armoniosa, una sociedad donde hombres y mujeres respetemos mutuamente nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Tu reflexión final? Bueno, pues que de verdad queramos una cultura, un futuro mejor. No solamente que se quede en frase, sino que seamos nosotros responsables. Si yo pongo mi granito de arena, si yo cambio, yo no juzgo a los demás,
pero yo empiezo por cambiar, hacer lo que me corresponde con todo el amor, con toda la responsabilidad, voy a empezar a cambiar mi sociedad. Pero empezando yo, no pedirle al gobierno, no pedirle a los demás hacer las cosas. Yo, mi persona, mi interior, ¿qué puedo aportar? Y aportarlo de todo corazón. Muy bien, muy interesante, la verdad. Muchas gracias por venir, la verdad. Contrario. Necesitaríamos más tiempo para Sí, seguir hablando claro. de este tema. Necesitamos hacer otro programa. Por favor, yo estaría contentísima de venir. Muy bien, la programaremos Claro que sí. próximamente. Y muchas gracias, Sí, de verdad. muchísimas gracias por haber esta mañana. Muchas gracias a ustedes, es un gusto estar aquí y espero que lo poquito que pudimos platicar pues sirva para algo y que podamos ir adelante, porque es nuestro país, son nuestros niños, es nuestro futuro. Claro. Y que no preguntarnos qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos dejamos a nuestro mundo. Y con qué Eso es muy habilidades y bien. destrezas dejamos a nuestros hijos, nuestras Claro. hijas, para resolver lo que se presenten, porque es evidente que la dinámica, el mundo está cambiando. Eso sí, definitivamente. Pues, Qué pena que ya se terminó el Bien tiempo. rápido. Apenas estábamos calentando Agarrando. Los motores. y dejamos a la mitad. no, las dejamos dos- picadas a las personas para que nos Eso es bueno. digan Claro que en sí, cuanto al que hagan programa. sus comentarios, porque Sí. además estamos en un cambio social bien, bien interesante. Gerardo, muchísimas gracias. Nos vemos Gracias. pronto a todos, nuestro auditorio, muchas gracias. Gracias, nos escuchamos la próxima semana y bueno, hasta luego. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla.